Hola, ¿qué tal? Es un gusto y un placer compartir con ustedes una experiencia única, una experiencia que marcó toda mi vida, toda mi esencia de mi ser. Hoy quiero compartir con ustedes esta maravillosa experiencia que fue un parteaguas en mi vida. Yo era un chico joven, porque también fui joven, que tenía 20 años. Mi vida, mi vida era una vida común, una vida simple, una vida en la que prácticamente yo decía, yo soy un joven de bien. Yo ya trabajaba en una empresa que se llamaba Aralmex y mi vida era una vida tan común como los jóvenes de aquellos tiempos. Recuerdo que mi padre y mi madre siempre nos inculcaron la religión. Mi padre y mi madre nos invitaban a todos. Yo con novia y a mi novia tenía que decirle, ¿sabes qué? 15 a las 9 llego. ¿Por qué? Porque mis padres nos invitaban a rezar el rosario. Era una invitación forzada, ¿eh? No había forma de decir, bueno, yo no puedo, yo voy a ir a ver a mi novio. No, 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 no. Después del rosario, haz lo que sea. Y rezábamos el rosario. Por lo tanto, yo me crié en una familia cristiana católica, en la cual mi madre muchas veces me decía, Martín, ve a misa. Y lo único que yo iba, porque a mí la Eucaristía no me llamaba la atención. Yo tenía fe en Dios, yo creía en Dios, pero yo no tenía como ese apego. Se me hacían demasiado enfadosas, demasiado aburridas. Y muchas veces yo antes de irme al cine llegaba por alguna parroquia y a la anciana que estaba con la canastita y la hoja parroquial le dejaba una moneda, agarraba la hojita parroquial y me iba al cine. Antes eran dos funciones, a medias de una película y al inicio de la otra estaba el receso. Y en ese receso, en ese intermedio, yo leía la primera, segunda lectura, el Salmo y el Evangelio, porque sabía que mi madre me iba a preguntar. Ya cuando llegaba a casa y en la noche, mi madre me decía, Martín, ¿fuiste a misa? Mamá, y sacaba la hojita parroquial y le decía, ¿dónde dan esto? Ah, muy bien. ¿Y de qué se trató la primera lectura? Y ay, caray, ahí ya empezaba yo a tener complicaciones, ¿verdad? Para recordar qué había leído. Y la segunda lectura, y le digo, pues a veces no me acuerdo, mamá, pero del Evangelio se hablaba esto y se hablaba lo otro. Y ella me dice, ¿y qué dijo el Padre? ¿De qué habló el Padre? Pues de Jesús, mamá, ¿de quién más? Sí, pero ¿qué dijo? Ah, que había que cooperar para la construcción del templo. Eso nunca fallaba, ¿verdad? Y entonces, un día, mi madre me hace todas estas preguntas, pero me sorprendió con una que nunca me había hecho. Me dijo, Martín, ¿de qué color salió el padre? Y yo dije, mamá, de negro. Yo nunca había visto un sacerdote revestido. Yo sabía que el sacerdote pasaba y me decía mi mamá, mira, ahí va el sacerdote. Y siempre lo veía de negro. Entonces, pues yo le dije, de negro. Ya ahí mi madre descubrió que yo no iba a la Eucaristía. Viví 10 años sin ir a la Eucaristía. Mucho menos confesarme, comulgar, pues por supuesto que no. Yo vivía metido en las garras de mi pecado, en esas arenas movedizas donde
cuanto más me movía, más me hundía. El pecado que me tenía atrapado era el sexo desenfrenado. Porque yo pensaba que andar con mujeres, eso era la vida. Muchas veces yo ya trabajaba en una empresa y por las tardes, noches nos íbamos los amigos a dar vueltas al centro de la ciudad de Guadalajara, a divertirnos, además y todo. Y un día, recuerdo que íbamos a ir esa vez al boliche, me estaba peinando y al estarme peinando, yo miro al espejo y me veo a mí mismo y me digo, Martín, qué buena vida te estás dando. Y recuerdo que le dije a Dios, Dios, si me voy a morir de 80 años, que me muera de 75, pero dame 5 años más de esta buena vida que me estoy dando. Yo pensaba que era buena vida, sin embargo, era todo lo contrario. Yo no me había dado cuenta que estaba viviendo algo que al final de cuentas, su salario, su paga, iba a ser mi muerte. Y ya la estaba sintiendo, porque yo tenía miedos, tenía zozobras. Yo no podía disfrutar de un hermoso atardecer. Cada atardecer a mí me daba miedo. Si yo me metía a bañar, yo necesitaba ruidos, música, algo, porque yo no podía soportar el silencio, porque escuchaba que alguien me hablaba, Martín, Martín, y me daba miedo. Mi madre siempre buscó, ella vivió la experiencia, una experiencia con Cristo en Casa Cornelio. Y me invitaba, vamos, hijo, vamos. Y no, 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 no. Mi primo también, un primo que hoy es sacerdote, Jaime Ramírez, él me decía, mira, vamos, vamos. Y bueno, dije ya para que no den más lata, yo voy a ir. Y fui a esa experiencia. Una experiencia en la cual vivencié, pero de tal forma que no quedé yo como satisfecho, porque no sentí nada. Y entonces mi primo me dice, yo te voy a explicar por qué no sentiste nada. Porque mucha gente me llegó a decir, Dios es misterioso, Dios es misterioso. Pero mi primo me dio unas palabras que me convencieron. Me dijo, ¿sabes por qué, Martín, no sentiste nada? Y le digo, no. ¿Por qué? Porque estabas tan herido que Dios te tuvo que anestesiar. Mira, eso para mí fue una experiencia bonita. Esas palabras fueron palabras de esperanza para mí, porque yo ya me había puesto en mi balanza humana pecados y como consecuencia condenación. Tú, Martín, ya no tienes remedio. Y muchas veces me llegué a pensar a mí mismo cuánto daño no hice a matrimonios, cuánto daño no hice a jovencitas. ¿Cómo Dios va a tener misericordia de mí? ¿Cómo Dios me va a perdonar si viví engañando a las personas? Porque no era amor, era puro sexo, porque me tenía atrapado. Yo era soltero en ese tiempo. Y recuerdo que mi primo me dijo, van a organizar un campamento los jóvenes, vamos. Y ya le dije, pero pues yo ya soy renovado. No, 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 vamos. Es una experiencia completamente diferente. Y mi primo, que me conocía bien, me dio la clave, ¿verdad? Supo dónde picarme y me dijo, Martín, va a haber muchas muchachas. Y me fui. Y fui a ese campamento. Y en ese campamento recuerdo que hasta llevaba mi pañuelito con mis iniciales
FM, Francisco Martín, y yo dije, ya sé cómo está la cosa. Aquí cuando nos digan, vamos a orar, pues las jovencitas van a llorar y yo voy a estar allí listo y presto para abrazarle y decirle, no llores, mira, Dios te ama y yo también, ¿verdad? Y estaba ya en ese campamento. Y justo el sábado por la noche se hizo una fogata. En esa fogata nos invitaron a que todos cerráramos los ojos. Y al cerrar los ojos nos dijeron, repite tu nombre, repite tu nombre. Y yo estaba Martín, Martín, Martín. Y cuando termino de decir mi nombre, se escucha esta voz que dice, yo sé lo que vales. No eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras lo uno o lo otro. Desgraciadamente eres tibio y por eso te voy a vomitar de mi boca. Y yo sentí en mi corazón, si Dios no me ha vomitado y siento esta soledad, estos miedos, ¿qué va a pasar si Dios me vomita? Y en eso estaba cuando escucho el sollozo de una jovencita que estaba a mi lado. Y entonces al quererla abrazar y sacar mi pañuelo, siento que me mojo el brazo. Y volteo a ver si estaba lloviendo y yo estaba llorando. Y yo me preguntaba, ¿por qué lloro? No tengo por qué llorar, no tengo por qué llorar. Y cuando llegamos a ese campamento, no acampamos cerca de un árbol frondoso porque había muchos escorpiones, muchos alacranes. Y entonces yo sentía algo en mi corazón y me salgo del grupo. Nadie se percató de que yo me fui abajo de ese árbol. Me tiro al piso. Yo estaba experimentando algo diferente. No tengo unas palabras para decir, sentí esto. Eran muchas cosas encontradas dentro de mi corazón. Y recuerdo que me tiro al pasto, abro mis brazos y mis piernas y yo le dije, Dios mío, yo no sé lo que pasa, pero yo hoy te entrego mi vida. Y ahí estuve. Terminó el llanto, terminó todo y no pasó nada. Yo cuando le dije, te entrego mi vida, yo esperaba que un escorpión, un alacrán me picara y no sucedió nada. Y vuelve mi balanza humana. Es que ¿cómo? Si eres malo, Martín, ¿quién te va a querer así? Ni siquiera eres fiel a ti mismo. Y me fui. Y qué tristeza me dio ver que todo mundo en el campamento ya estaba dormido. O sea, me pico un alacrán y sabrá Dios qué hubiera pasado, ¿verdad? Ahí quedé. Pero el Señor me sopesó en su balanza de amor. Yo me había sopesado en mi balanza humana, en mi balanza acusadora, en mi balanza justiciera. El que obra mal reciba castigo. Y Dios, rico en misericordia, me subió en su balanza de amor. Y mi pecado era como una pluma en su infinita misericordia y el amor que me tiene desde siempre. Al mes de esa experiencia, yo ya estaba dando mi primer tema del amor de Dios. Y yo recuerdo que la canción que se canta de El amor de Dios es maravilloso, ese fue mi tema del amor de Dios. Casi, casi al final, en vez de decir amén, casi, casi decía tan, tan, ¿verdad? Porque se acabó el canto, se acabó el tema. Pero el protagonista de la evangelización es el Espíritu Santo.
Y el Espíritu Santo ya estaba actuando con esas palabras de ese muchacho que no sabía ni siquiera lo que estaba diciendo, solamente estaba siguiendo las letras de un canto. La gente estaba llorando. Yo me quedo en silencio y veo que la gente está llorando y lo único que agarro es tomar mi Biblia y abrazarme a ella y bajo mi cabeza. Y en un momento escuché una voz en mi corazón, una voz que resonó en mi ser, que me dijo: Martín, un día tú me entregaste tu vida, hoy yo te la tomo. Y a partir de allí, hermano, a partir de allí fue un deseo, un gozo por evangelizar. 2 años fui misionero en toda la República. Recorríamos lugares, poblados, algunas comunidades lejanas. Por ejemplo, me tocó ir a Huejutla, el estado de Hidalgo, donde se habla náhuatl, una lengua, y yo recuerdo que tenía que aprender algo. Y entonces cuando yo ya me acercaba a ellos y les decía, Toteco Misneki, les daba risa, porque les había dicho, Dios te ama. O cuando les decía, Toteco Ministoshiwa, ellos se ponían felices porque decía, Dios nos ama. Y le decía que queríamos llevar a cabo una labor de edificar. Y les decía, Aguasitiopa de Toteco. O sea, queremos que crezca la iglesia de Dios. Fueron experiencias maravillosas donde hubo de todo. Hubo experiencias preciosas, preciosas. Lugares donde a veces los mismos niños nos decían, ya le pedimos a Dios que hiciera crecer el río para que ustedes no se vayan. Y nosotros ya una semana con los párpados que nos palpitaban, nos temblaban a veces de la mala alimentación, pero el corazón lleno de alegría. Fue en 1987 cuando entró a esta escuela de evangelización San Andrés a colaborar de tiempo completo. Una experiencia donde el fundador José Prado me dijo, Martín, tú evangelizas a nivel nacional. Este llamado es a nivel mundial. Recuerdo que 3 meses, junto con mi director, el padre José Buenrostro, me ayudó a discernir esta vocación. A partir de esa voz que me dijo, hoy yo te tomo tu vida, hermanos, he evangelizado. Y esta es mi mayor experiencia, de que yo me puse en la balanza humana. El que es malo merece castigo. Y Dios me había puesto en la balanza del amor, en la que todas esas cosas que pasaron, Dios, en su infinito amor que me tiene, las recicló y las hizo para mi bien. Porque yo, humanamente hablando, yo ya no tenía remedio. Yo nunca pensé salir de esas garras. Peor aún, yo sentía ya los vacíos en mi corazón. Pero en estas misiones, en este compartir, hermano, he vivido de todo. Gracias a Dios. He tenido experiencias maravillosas. Lo más grande que he visto en cuanto a sanaciones
un ciego que gritó en una oración que estaba haciendo un sacerdote, un ciego que gritó, veo, veo, a la hora que él va a comulgar. Experiencias en las cuales he vivenciado. ¿Por qué? Porque yo tengo algo muy especial, que eso prácticamente marcó mi vida. Dios me eligió, Dios tomó mi vida. En una reunión de líderes, recuerdo que nos decían, a ver, compartan, ¿cuál fue la palabra que Dios te dio a ti? Y todos compartían palabras bonitas, palabras bellas. Y yo recuerdo que yo les dije, pues a mí Dios me habló y me dijo, yo sé lo que vales, no eres ni frío ni caliente, ojalá fuera lo uno o lo otro, desgraciadamente eres tibio, y por eso te voy a vomitar de mi boca. Y entonces todos voltearon y se me quedaron viendo, y uno que estaba más cerca de conmigo, simplemente mirándome me dice, pues ¿dónde andabas? Pues en el pecado, en el pecado. Y recuerdo que un día yo le dije a Dios, Señor, tú siempre les hablas a las personas muy bonito. A mí me hablaste con unas palabras muy fuertes, muy duras, pero era lo que yo necesitaba. Eran palabras que yo necesitaba en ese momento para dar respuesta a este llamado que me estabas haciendo. Pero el Señor, rico en misericordia, me da esta preciosa lectura que te la voy a compartir. Aquí tengo otras más, pero te voy a compartir esta y te la voy a leer como yo la leo cuando leo la palabra del Señor para mí. Recuerda esto, Martín, y que eres mi siervo, Martín. Yo te he formado. Tú eres mi siervo, Martín. Yo no te olvido. He disipado como una nube tus rebeldías, como un nublado tus pecados. Vuélvete a mí, pues te he rescatado. Palabra de Dios. Vuélvete a mí, porque yo te he rescatado. Y yo le dije, Señor, gracias. Gracias por hacerme sentir una persona muy amada. Que en ese tiempo necesité ese jaloncito de orejas, pero hoy necesitaba de esas palabras de amor. Ya después que comienzo a leer la palabra de Dios, veo que dice el libro del Apocalipsis, ¿verdad? Yo corrijo y reprendo a los que amo. Y ahí me di cuenta que yo ya no estaba en esa balanza humana. El malo, castigo. No, estaba en la balanza del amor. Fuiste malo, eres malo, no hay castigo, hay perdón, hay misericordia. Y ese caminar que tengo ahora como evangelizador ha sido en esa balanza. Sigo siendo un pecador. Sigo siendo un hombre necesitado de su amor, de su gracia, porque hay áreas en mi vida que necesitan conversión. Hay áreas que necesita que llegue la luz de la palabra e ilumine esos rincones que todavía hay en mi corazón y que se iluminen para que mi corazón pueda vivir en la luz y no en las tinieblas.
pasar de las tinieblas a su admirable luz. Esta Biblia es la Biblia que más amo. Tengo aquí en casa como 6 Biblias más. En el auto tengo una latinoamericana. Pero esta es mi Biblia, la preferida. Yo le llamo mi Biblia obrera. ¿Por qué? Porque esta Biblia ya tiene 34 años conmigo. Que hemos pasado fríos. Recuerdo una vez en un campamento que estaba dando, yo sentado en mi mochila, con los pies arriba porque pasaba el agua y cayendo el tormentón, yo con un toldo y con mi Biblia así abrazado. Nos pasamos toda la noche. Un día en Carora, Venezuela, estaba haciendo tanto calor que cada 15, media hora me metía a darme un chapuzón porque no podía. Encender un ventilador era como lanzarme fuego. Y entonces dije, bueno, si no puedo dormir, voy a leer la palabra de Dios. Y abrí la palabra de Dios y comencé a leerla. Y la estaba leyendo cuando en ese momento me cae de la nariz a mi Biblia una gota de sangre por el calor que estaba haciendo. Quise quitarle esa gota de sangre, pero dije no, ahí la voy a dejar. Para recordar cuando tenga mucho frío en algún lugar, recordar que también he experimentado calor. Las misiones son hermosas. Por eso en este mes de las misiones, yo te invito a ti, laico, a que vivas tu llamado como bautizado. Porque todos los bautizados somos personas que es nuestra misión y nuestro deber evangelizar. Somos personas que evangelizamos. ¿Por qué? Porque nuestra vocación es nuestro llamado como bautizado, lo dice el Christi Fidelis Laici en el numeral 33. Por eso hoy te quiero compartir este testimonio, para que seas también un mensajero de Dios. Si estás llamado, si has sentido en el fuego de tu corazón, tú que me estás viendo en este momento, tú que me estás viendo, Dios también te está invitando a que continúes, aunque haya situaciones difíciles, hermanos. En la misión va a haber de todo, va a haber de todo, pero eso es lo bonito, aunque, ¿qué te digo? Hablarte de bonito cuando son los tragos amargos, las experiencias difíciles que a veces nos cuestan asimilar. Como un día que salimos junto con otro hermano evangelizador, Moisés Ledesma, y tu servidor Martín Ortiz, fuimos a Centroamérica a evangelizar, a dar un curso de lo que es el discipulado y también un campamento para jóvenes. Y resulta que el último día nos agarran 7 guerrilleros. A mí me pusieron un machete en el cuello y una metralleta aquí al lado. Era chaparrito. Yo decía, le tumbo los dientes con un codazo, pero a la vez me preguntaba, ¿y me atreveré a matar? El del machete estaba temblando, sentía que me raspaba mi garganta y yo volteaba y le decía, tranquilo, tranquilo. Y él me decía, no te tengo miedo. Yo lo sé, pero tranquilo. Yo quería calmarlo porque dije, alguien grita y este me corta la cabeza. Bendito Dios. Todo eso duró como 2 horas, 2 horas y media, con nada más esto que te decían a cada rato, te voy a matar y te voy a matar. Yo tenía un hijo apenas.
Hoy tengo 3 más, son 4 mis hijos, 2 varones y 2 mujeres. Y yo decía, Señor, yo no creo que mi vida termine en manos de un ladrón, un guerrillero, un asesino. Yo confío en ti, Señor. Y recuerdo que los que estaban ahí les dije, vamos a proclamar el Salmo 91. Y les digo, los que no se lo sepan, repitan junto conmigo. Tú que habitas al amparo del Altísimo, a la sombra del Señor, dile a tu Señor y bla, bla, bla. Y aquel hombre me dice, ¿de qué espada me hablas? ¿De qué espada estás diciendo? ¿Cuál es esa espada? Y yo dije, yo nunca dije espada. Después entendí que sí, había sacado la espada de la palabra. Y el Señor, en su infinito amor y en su infinita misericordia, obró en aquellos hombres y no nos mataron. Nos dejaron encerrados, se llevaron de mi hermano evangelizador, se llevaron todo su equipaje. A mí solamente me dejaron mi ropa, se llevaron unas compras que había hecho, unos videos de Franco Seferelli, de Jesús de Nazaret, que eran 6 de esas de las videocaseteras. Fue una experiencia muy difícil que me llevó a estar 2 años con depresiones. Mucha gente me decía, pero ¿cómo un hombre de Dios con depresiones? Y yo decía, pues ore por favor por mí para poder salir. Yo no podía salir. A mí me daba miedo salir a otro lugar. No había lugar más seguro que mi casa, porque donde quiera veía peligro. Pero esa situación, esa psicosis, ese delirio de persecución, llegó hasta mi casa. Y ya ni en mi casa podía estar. Fueron situaciones en que se me complicaba a mí evangelizar. Eran situaciones en las que yo no podía darme cuenta plenamente de hasta dónde estaba viviendo una depresión tan terrible. Lágrimas fuertes, noches oscuras, las viví. Pero te quiero compartir algo. Nunca tomé ni siquiera un antidepresivo. El Señor me inspiró a escribir en una misión, estando yo en Italia, todas las noches escribía lo que sentía mi corazón. Y cada noche que escribía, el Señor estaba sanando mi corazón, liberándome de esa terrible depresión que yo había vivenciado. A veces la gente me platicaba sus penas y casi me daban ganas de decirle, hermana, se la cambio por la mía, si fuera posible. Porque eran situaciones tan difíciles, situaciones, misiones que me costaron lágrimas. Pero bendito sea Dios. El Señor sigue obrando maravillas por su infinita misericordia. Y me ha hecho ser testigo de su amor, del cual yo estoy muy agradecido con Dios. Porque este pecador que se metió en la balanza humana, que lo único que merecía era castigo, y Dios, rico en misericordia, me subió a su balanza del amor. Y Él no solamente me dio su perdón, me entregó su amor
y me hizo testigo de él por pura misericordia de él. Hoy yo te quiero invitar a ti a que no tengas miedo. El Santo Padre San Juan Pablo II siempre nos los decía. No tengan miedo, no tengan miedo. A veces el camino es oscuro, pero sabemos que al final de esa oscuridad está una luz. La luz que sigue iluminando la puerta de todos los túneles que atravesamos en la vida. Por eso quiero compartirte esta lectura. Esta lectura que ha sido para mí un pilar. Porque en esta situación de pandemia, donde está latente el peligro de contagio, está latente la situación económica precaria, está latente la salud de todos tus seres queridos, los que viven en casa y los que viven en otras casas, que es la familia. Yo me tomo de esta lectura, en la cual te la quiero compartir. Es de la carta a los Romanos, del capítulo 8, del versículo 35 en adelante. Dice la palabra de Dios. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, los peligros, la espada? Como dice la Escritura, por tu causa somos muertos todo el día, tratados como ovejas destinadas al matadero. Pero en todo esto salimos vencedores gracias a aquel que nos amó. Pues estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo futuro, ni las potestades, ni la altura, ni la profundidad, ni otra criatura alguna podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Palabra de Dios. Nada ni nadie puede separarnos de su amor. Por eso a ti que me estás viendo, tú también estás en una misión como mamá para con tus hijos, como esposa para tu esposo, como hermana de tus hermanas, de tus hermanos. Y tu papá también. También estás en una misión como esposo, como padre, con tus seres queridos, contigo mismo. Y a ti, joven, a ti, que tienes toda una vida por delante, tienes una gran misión: ser imagen de Cristo. Como decía San Agustín, ser otro Cristo aquí en la tierra. Por eso, toma esta palabra y está plenamente convencido de que nada ni nadie te puede separar del amor de Dios. Yo te invito a que traigas ese problema que hoy tienes, tu enfermedad, tu economía, tu situación precaria de salud. Tráela. Y te invito ahí
si no vas conduciendo a que cierres tus ojos. Y junto conmigo, haz esta oración. Señor Jesús, te doy gracias. Gracias porque todo concurre para bien de los que te amamos. Yo en este momento no entiendo por qué estoy viviendo esta situación. Yo no entiendo por qué esta pandemia, por qué este ser querido ha muerto a consecuencia de este COVID. Yo no entiendo, Señor, por qué, si yo he venido caminando iluminado por tu gracia y por tu amor, ¿por qué me pasó esta situación? ¿Por qué me despidieron de mi trabajo? ¿Por qué a veces también siento como cristiano una aridez en mi corazón? ¿Y por qué muchas veces quiero entender a Dios en esta cabeza y no permito este sedazo de mi cabeza, de mi memoria, de mi mente, impide que baje la experiencia a mi corazón? ¿Por qué soy tan lógico? ¿Por qué ando buscando siempre razones? ¿Por qué? ¿Por qué? Señor, hoy he escuchado tu palabra. Hoy he escuchado que nada ni nadie me puede separar de tu amor. Y hoy yo me aferro. Y si tienes tu Biblia ahí a la mano, tómala y acércala a tu corazón. Y si no tienes tu Biblia, toma tu mano o tus dos manos si te es posible y ponla cerca de tu corazón. Señor, yo tengo la fe de que tu promesa se va a cumplir. Que se pueden correr los montes y las colinas moverse, pero tu amor de mí no se apartará jamás. Yo sé que tú me has invitado a venir a esta tierra a hacer una misión. Ayúdame con tu gracia y con tu amor llevarla a cabo. Y si yo soy una persona que he puesto mi vida en la balanza humana, que aquel que cometió un delito, aquel que hizo algo malo, merece castigo. Oh Señor, me abandono en tu infinito amor y hoy te digo, súbeme a la balanza del amor, donde voy a experimentar misericordia, voy a recibir tu perdón, pero también me vas a revestir de tu gracia para ser testigo. Algunos fueron llamados a evangelizar hasta los confines de la tierra, otros hasta los confines de su país, otros hasta los confines de su ciudad, otros hasta los confines de su parroquia, de su comunidad, otros hasta los confines de su casa y otros más hasta los confines de su propio corazón. Señor, tú conoces mi misión. Ayúdame a llevarla a cabo. Y ayúdame a saber que nada ni nadie nos separará de tu amor. Todo esto, Padre,
te lo estamos pidiendo por intercesión de María Santísima, nuestra Madre. A ti, Señor, que vives y reinas hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, hermanos, por su atención y a llevar a cabo la misión, hundidos en la cápsula del amor de Dios. Dios los bendiga. Hasta luego. Adiós.